Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Yo no pedí ser un dios, maldita sea. Autor en Macaoru Sinopsis. Odio a la mayoría de los dioses griegos. Son arrogantes, altisonantes, golfos y unas perras entre las perras. Pero por desgracia, no tengo más opción que vivir en la misma época que ellos, y para colmo, como parte de su linaje. No me resigno a esto. Niego este maldito cuerpo, este nombre, este destino, y ser feo. Con un grito al aire, maldije al mundo y a mi linaje mientras miraba mi medio sistema de consolación, listo para proclamar mi objetivo. Oye, Efes, no. Yo, Crow, entiendo que mi cuerpo y mi papel en esta vida tienen limitaciones. Tras una larga vida de penurias, de tener que lidiar con todo lo que me dieron por obligación al nacer, entiendo algo con absoluta certeza. Mientras tenga este cuerpo, este nombre y esta divinidad, estará encadenado a esta mierda. Por eso, desde ahora, rechazo mi divinidad. 66. La voluntad de Esparta. Después de lo que fue posiblemente mi charla más incómoda con el sistema, me dirigí al centro de Esparta y, mientras más me acercaba, más evidente se volvía el movimiento de la ciudad. Poco a poco, la gente estaba agrupándose y reuniéndose en un mismo punto. En poco tiempo, una gran multitud ocupaba el corazón de la ciudad. A pesar de la cantidad de personas, todos se apartaron cuando vieron a Crow. Incluso los más cercanos se movieron con respeto, abriendo un camino hacia el centro, donde el rey, junto a los demás cazadores, ya los esperaba con una enorme palangana de metal del tamaño de una tina. Vaya, sí que son rápidos, comenté mientras avanzaba hacia el centro, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Nos prometisteis un arma que representará a Esparta, y por ende todos deben estar presentes, dijo el rey, dando un paso al frente. Aunque no esperaba que fueran tan entusiastas con esto, bromeé al ver cómo acudía gente de todas las edades, desde niños hasta ancianos. Nadie se perdería tus creaciones, respondió el rey con una sonrisa apenas contenida. Menos una tan interesante, y que requiere de toda nuestra ayuda. Es extraño pensar en cómo esto me parece tan normal hoy en día, en el pasado nunca pude haber pensado que las cosas terminarían así, pensé, negando con impotencia. Sin dar más vueltas a la escena, me coloqué frente a la palangana y observé a todos los presentes que esperaban en la plaza. Esta creación mía, a diferencia de las demás, no será algo que me represente a mí, sino a ustedes, declaré en voz alta. Lo que quiero crear es un símbolo. Un símbolo de ustedes, un símbolo de Esparta, de su gente y de quienes la aman. Por eso, a partir de ahora, pediré una gota de su sangre. Una sangre que debe ser entregada por voluntad propia. Ante mis palabras, muchas personas dieron un paso adelante, algunas emocionadas, otras confundidas. Pero antes de que pudieran hacer algo, Crow levantó la mano para detenerlos, dejando a todos desconcertados, incluso al rey, que ya estaba listo para cortarse con un arma de cazador. Esta acción debe venir del corazón, o saldrá mal, dije, obligando a todos a quedarse en su lugar. No se dejen llevar por la presión social. Si buscan aceptación, si solo quieren estar aquí, entonces no den su sangre. Esa sangre no serviría y sería problemática. Mientras hablaba, Crow se colocó frente a la palangana, observando su superficie metálica. Luego alzó la vista y miró a todos los presentes como un vigilante silencioso. Solo aquellos que amen este lugar y estén dispuestos a dar algo de todo corazón por su nación podrán dejar su sangre. Una sangre que no debe tener motivos secundarios, solo el deseo de apoyar a Esparta. Con esa declaración, todos los presentes se detuvieron. Miraron sus manos, aturdidos, como si el peso de la decisión los aplastara. Algunos, incluso, dieron un ligero paso atrás. Era evidente que muchos se sentían presionados, incluso indignos. Pensaban que, si su deseo no era puro, podrían arruinarlo todo, y eso era mentira. En el peor de los casos, solo dejarían una gota inútil en la palangana.
No afectaría realmente la creación del artefacto. Pero Crow no solo quería crear un artefacto. Mi gente nunca dudará una sola frase, rompió el silencio de la escena. Frente a todos, el rey, vestido como cazador, dio un paso al frente. Se acercó a la palangana y, como si nada pudiera cuestionar su declaración, sacó un cuchillo y se apuñaló el brazo derecho sin titubear. Luego apoyó la mano sobre el borde, dejando que una cantidad abundante de sangre cayera en su interior. Mi gente no necesita dudar. Todos aman a Esparta, y la idea de que alguien no lo haga nunca fue un problema, declaró el rey, apartando la mano mientras la sangre seguía corriendo por su brazo. Luego giró la cabeza hacia su pueblo. Todos los ojos se posaron en él. Espartanos. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Nunca olviden lo que significa Esparta. Esparta no es la tierra bajo nuestros pies. No es la costumbre. No es nuestra identidad guerrera ni nosotros como individuos. Esparta es todo eso. Esparta son ustedes, su gente, sus ideales, sus sueños, sus tradiciones y su espíritu. Esparta son ustedes, y les pido que den un paso por ello. No duden. Ustedes son Esparta. Como si sus palabras fueran una chispa, encendieron a todos los presentes. Se acercaron a la palangana casi en procesión y comenzaron a donar su sangre. Mujeres, niños, ancianos y guerreros, sin distinción de edad, género o posición, se reunieron y ofrecieron su contribución. Gota a gota, cada uno entregó una pequeña parte de sí mismo. La sangre, que al principio eran apenas unas gotas, pronto se convirtió en un charco oscuro que llenaba la gran tina. La cantidad creció hasta casi rebosar, alimentada por la multitud que no dejaba de avanzar. Cuando el último en acercarse, un niño delgado, agotado, pero con los ojos brillantes, hizo un pequeño corte, la sangre estuvo a punto de desbordarse. En ese momento, Crow, que había observado todo en silencio, esbozó una leve sonrisa, o algo parecido, y dio un paso adelante. Si tuviera que decir algo sobre esto, sería que, realmente no lo decepcionaron. El tiempo que pasó en Esparta, aunque traumático e incómodo, también fue, en cierto modo, feliz. A pesar de todos sus problemas, la crudeza, la locura, un sistema cuestionable de esclavitud y cierto tinte xenófobo, eran de las pocas personas con valores firmes. Si te ganaras su confianza, podrías poner tu vida en sus manos sin dudar. Mientras no los traicionaras, ellos no lo harían contigo. Tenían unidad, sentido del deber y una franqueza brutal. Si querían decirte algo, lo hacían de frente. No existían las puñaladas por la espalda. Tal vez podían golpearte si los provocabas, pero al menos sabías dónde estabas parado. En ese sentido, eran de las personas más confiables que podrías encontrar. Y, dado que depositaban en él tantas expectativas, no podía permitirse fallar. Déjenme el resto a mí, dije, con una emoción difícil de ocultar, mientras avanzaba hacia la palangana. Frente a aquella enorme cantidad de sangre, Crow extendió lentamente la mano. Sus guantes de cuero rozaron la superficie oscura. Din. Se detecta material para una creación específica. ¿Desea crear el siguiente elemento? La voluntad de Esparta sí, susurré. Tras ese leve murmullo, algo comenzó a suceder frente a los ojos de todos los presentes. La sangre que ellos mismos habían ofrecido empezó a encenderse. Al principio fue un pequeño fuego rojo, débil, casi tímido, pero poco a poco creció hasta alcanzar la intensidad de una hoguera. Y, sin embargo, nadie sintió calor. A pesar de la magnitud de las llamas, lo único que percibieron fue una sensación extraña, reconfortante, casi alegre. Un suspiro colectivo pareció recorrer la plaza. Entonces ocurrió algo más. Una pequeña llama surgió en medio de la multitud. No fue al azar. Nació en el rey. Su brazo derecho, el mismo que había sido herido, comenzó a arder suavemente, como si el fuego hubiera brotado desde su propia herida. Pero no gritó. No hubo dolor. Al contrario, su expresión se suavizó, como si aquel fuego lo envolviera con una calidez profunda. Con un movimiento firme, apartó la tela que cubría su brazo y dejó la herida al descubierto. Ante todos, la carne comenzó a cerrarse. Lentamente. Visiblemente. Como un milagro. Y no fue el único. Las llamas empezaron a aparecer en otros. Uno, luego otro, y otro más. Pronto, el pueblo entero de Esparta ardía en ese fuego carmesí. Pero nadie entró en pánico. Nadie huyó. Porque aquel fuego no quemaba, abrazaba. Era cálido, firme, como el abrazo de una madre dura, pero inquebrantable. La multitud se convirtió en un mar de pequeñas llamas vivas. Y entonces, esas llamas comenzaron a elevarse.
Una por una, se desprendieron de sus portadores y ascendieron, formando finos hilos de luz carmesí que se dirigían hacia el gran fuego central. Cada hilo que se unía hacía crecer la llama. Más grande. Más intensa. Hasta que finalmente cubrió toda la plaza. Todos quedaron envueltos en un único incendio rojo. En el corazón de ese fuego imposible, la sangre comenzó a reaccionar. Se elevó lentamente, reuniéndose en el aire hasta formar una esfera perfecta. Se comprimió. Se tensó. Hasta alcanzar el tamaño de una palma. Y entonces, latió. Un latido profundo. Firme. Sereno. Como el de un corazón antiguo. Bum. 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 Cada pulsación hacía vibrar el fuego que envolvía la plaza, como si todo estuviera conectado a ese núcleo. Entonces apareció una grieta. Fina al inicio. Pero pronto se extendió por toda la superficie, ramificándose como una telaraña. Crack, el sonido era seco. Inevitable. Y, de pronto, la esfera se rompió. El fuego que cubría la plaza se expandió suavemente, como una ola que retrocede. Ya no devoraba, ya no envolvía. Ahora reposaba sobre el suelo, como un manto rojo vivo. En el centro, algo flotaba. Una cinta. Una cinta roja y dorada, grabada con antiguos símbolos de Esparta. Patrones repetidos, firmes, cargados de significado. La voluntad de Esparta, murmuró Crow, ligeramente aturdido. Con cuidado, extendió la mano. La cinta reaccionó. Como si tuviera voluntad propia, se deslizó por el aire hasta posarse sobre su palma, flotando con una quietud casi solemne. Durante un largo rato, todos, incluso Crow, permanecieron en silencio, observando la cinta. Perdidos. Admirados. Asombrados. Pero, al igual que antes, el primero en moverse fue el rey. Sin palabras floridas ni gestos innecesarios, avanzó con determinación. Mientras lo hacía, recogió la lanza y el escudo que habían quedado a un lado, olvidados por todos ante la magnitud de lo ocurrido. Con ambas armas en mano, se detuvo frente a Crow. Y entonces se arrodilló. No en sumisión. Su cabeza nunca se inclinó. Solo apoyó una rodilla en el suelo, elevando la lanza y el escudo en un gesto que no hablaba de obediencia, sino de respeto. Respeto hacia el herrero que acababa de forjar algo único. Un espartano nunca debe caer de rodillas, le recordé mientras tomaba la lanza. Ante un enemigo o un extraño, las rodillas de un espartano nunca tocarán el suelo. Pero ante un amigo, rendir respeto nunca es una vergüenza, respondió el rey, con una leve sonrisa. Un amigo. Susurró Crow, aturdido. Había dicho muchas veces que tenía aliados, compañeros, incluso amigos. Pero en el fondo, siempre había existido una distancia. Nadie lo había llamado así, de forma tan directa. Escucharlo en voz alta, fue distinto. Extraño. Pero no es desagradable. Sí, un amigo, repitió Crow, esta vez con una calma inesperada. Sin más demora, acercó la cinta roja hacia la lanza y el escudo. La cinta reaccionó al instante. Como si tuviera vida propia, comenzó a enroscarse alrededor de ambas armas, cubriéndolas por completo. Se deslizó sobre las grietas, las abolladuras, las marcas del combate, y las fue ocultando. No. Más que ocultarlas, las estaba sanando. Una llama roja brotó sobre la lanza y el escudo mientras la cinta terminaba de fusionarse con ellos. Las armas cambiaron. Se elevaron. Se volvieron algo más. Felicitaciones. Ha creado un equipo de nivel 6. La voluntad de Esparta. La notificación apareció como siempre, acompañada de otras ventanas emergentes que ignoré por el momento. Mi atención estaba en el rey. El espartano se puso de pie lentamente, sosteniendo la lanza y el escudo renovados. Ambos sonreímos. El sol, cercano al ocaso, caía en el horizonte, tiñendo todo de tonos cálidos, salvo por las llamas rojas que aún ardían en los alrededores, desafiando la luz del día. No solo mi amigo, dijo el rey. Un amigo de toda Esparta. 67. El encuentro de dos conocidos muy desconocidos. El sonido de la música resonaba a todo volumen. La gente bebía alegre alrededor de una gran hoguera, y toda Esparta estaba reunida en la plaza, vitoreando, cantando, bailando o divirtiéndose con alguna invención improvisada. La multitud celebraba sin reservas, animada por el calor del fuego y la alegría compartida. Sin duda, fue una de las mejores escenas para pasar el rato, sobre todo porque aquella fiesta existía gracias a mí. En cierta forma, era una celebración para conmemorar mi regalo a Esparta y a toda la gente que había dado un poco de sí misma para la creación del arma que los representaba a todos, la voluntad de Esparta.
Esto sin duda era conmovedor, pero yo no podía sentir este ánimo como desearía hacerlo. Y la razón era simple. Un gran bostezo escapó de mí mientras permanecía sentado, observando a todos festejar desde una silla frente a la hoguera. Me estaba muriendo de sueño. Pasar varios días sin dormir finalmente me estaba pasando factura. Algo que aún podría solucionarse en esta celebración, si no fuera por dos factores bastante desagradables. El primero era simple. Era introvertido. En las fiestas, mi expresión natural era prácticamente la misma que la de un cadáver en un velatorio. Eso significaba que mi máximo nivel de participación social consistía en quedarme en una esquina observando cómo los demás se divertían. El segundo factor era aún peor. Mi actividad favorita en cualquier fiesta, la única razón real por la que me gustaba asistir, era comer hasta reventar. Algo que ahora ya no podía hacer. Después de todo, resulta difícil comer cuando ya no tienes boca, ni cara. Claro, podría intentar meter algo en el hueco donde antes estaba mi rostro, pero prefería no probar esa teoría. No ahora, cuando todos estaban celebrando. Creo que debí haberme ido a dormir cuando empezó la fiesta, comenté con el tono cansado de un viejo gruñón mientras cocinaba un pedazo de carne sobre la fogata. ¿Sabes, Crow? A veces eres bastante gruñón, comentó Iris desde un lado, friendo otro trozo de carne en un palo. No lo niego, respondí mientras apretaba mi pedazo ya cocido, escuchando cómo la grasa chisporroteaba en el fuego. Pero habría sido muy desconsiderado no asistir. Tras decir eso, giré el trozo de carne y se lo ofrecí a mi amiga. Algo bastante lógico, considerando que yo no podía comerlo. En realidad, la única razón por la que lo hacía era para combatir el aburrimiento, aunque también me gustaba el olor de la carne cocinándose. Algo curioso, teniendo en cuenta que ahora formaba parte del exclusivo club del Señor Oscuro. En otras palabras, también había perdido la nariz. Nadie te habría obligado, ¿sabes?, confesó Iris mientras tomaba la carne que le ofrecía Crow. Pero es agradable saber que te preocupas tanto por nosotros. Son mi gente. Si no tengo en cuenta sus sentimientos y deseos, ¿quién lo hará? Respondí mientras levantaba la mirada hacia el cielo estrellado. Siempre dices ese tipo de cosas, respondió Iris con una pequeña risa mientras se quitaba la máscara de cuervo. Y precisamente por eso, todos confían tanto en ti. Tras levantarse la máscara, Iris dio un gran bocado a la carne antes de hacer una mueca al notar que estaba demasiado caliente. ¿Qué puedo decir? Soy alguien sentimental que valora mucho los lazos emocionales, contesté mientras me levantaba algo somnoliento. Pero en serio, si no me voy a trabajar o a hacer algo que me mantenga despierto, dudo poder aguantar mucho más. Entonces ve a dormir. En serio, no entiendo por qué te gusta tanto no dormir durante días cuando trabajas en serio, se quejó Iris por los terribles hábitos de sueño de Crow. Eso no es un mal hábito. Es hiperconcentración. El estado ideal de todo buen trabajador y jugador. Un estado donde das el alma en lo que haces y logras cosas muy por encima de tu promedio, a costa de un pequeño descuido en tu salud personal, explicó con bastante pasión. En pocas palabras, un adicto al trabajo, resumió Iris. Sí, un adicto al trabajo, me quejé sin ánimos. Olvídalo. Me voy a dormir. Cuida que no explote nada mientras tanto. ¡Bam! A mitad de la frase de Crow, una pequeña explosión sacudió un rincón de la fiesta. Justo el lugar donde un par de brujas, como a Crow le gustaba llamarlas por su fascinación por las ropas herméticas oscuras y su amor por la química, hacían una demostración de cómo fabricar fuego griego. Por favor, dime que no le echaron pólvora a una botella de fuego griego, me quejé, imaginando ya el desastre que ese grupo de locas había creado. Corrección. Fuego espartano, explicó Iris con orgullo. Y sí, son explosivos. Tomamos inspiración de tus otras creaciones y añadimos lo que sabíamos y aprendimos. Me voy. Solo no quemen Esparta mientras no estoy, murmuré, demasiado cansado incluso para quejarme. Ahora lamentaba sinceramente haberles dado la pólvora. Aquellos lunáticos eran auténticos adictos a ella. Literalmente no se la esnifaban por la nariz porque los mataría. Con la cabeza hecha un lío y unas ganas brutales de dormir, caminé hacia mi taller. A veces me detenía para saludar a alguien, responder alguna pregunta o escuchar a quien solo quería hablar un rato. No era una mala sensación, pero el cansancio realmente me dificultaba todo. No fue hasta que llegué a mi taller que fui realmente consciente de haber llegado. Mis piernas, literalmente, me habían guiado hasta allí en piloto automático.
No sabía si aquello debía preocuparme o tranquilizarme, porque también era una demostración clara de que quizá me había pasado con el trabajo y que tal vez me había detenido en el momento antes de que ocurriera algo peor. Relájate, solo eres un adicto al trabajo, murmuré mientras entraba en mi taller y me dirigía a la pequeña habitación del fondo donde tenía una cama. Con un suave plaf, me dejé caer sobre la sábana y me quedé ahí tirado. Irónicamente, en el mismo instante en que mi cabeza tocó la almohada, el sueño empezó a desvanecerse. Ahora estaba despierto, y con dificultades para dormir. Me tienes que estar jodiendo, murmuré. ¿Cómo es que ahora no? A mitad de la frase levanté la mirada y me quedé petrificado. Porque apenas alcé los ojos me encontré en un lugar que me resultaba conocido y desconocido a la vez. Ya no estaba en mi taller. Ante mí se extendía una inmensa pradera floreada que se perdía hasta donde alcanzaba la vista. Una enorme extensión de flores moradas brillantes se mecía suavemente a mi alrededor, como si el campo entero estuviera cantando una canción de cuna. Oh, eso fue rápido, comenté al reconocer el lugar que debía ser mi sueño. Ya estando allí, volteé a ver mis alrededores con curiosidad. Curiosidad porque no era mi típico sueño con temática Souls. Este lugar era totalmente diferente de los anteriores. Era algo que ya había visto antes en la realidad. Este era el mismo sitio que vi cuando creé The Wonder of You y quedé atrapado en aquel mar negro. Murmuré mientras miraba alrededor, solo para encontrarme un trono de piedra negra detrás de mí. Sí, es este lugar. Nadie respondió. Solo silencio, y una profunda desgana. Bueno, algunas ganas de comer también. Murmuré mientras chasqueaba los dedos. Clic. Con el chasquido, frente a Crow apareció una manzana. Una manzana roja perfecta, que tomé entre mis manos antes de darle una mordida con total gusto. A pesar de que aquello no era comida real, saborearla resultaba más refrescante que cualquier otra cosa. Diablos, nunca pensé que algún día entendería tanto a Barbosa, murmuré mientras tragaba un bocado. Ese simple momento resultó más satisfactorio de lo que habría imaginado. Y habría sido aún mejor si, mientras disfrutaba de mi manzana, un fuerte sonido de chapoteo no hubiera resonado en mis oídos. Ante mi mirada, algo salió disparado desde debajo de las flores con violencia. Plop. La cosa en cuestión era una chica. Pequeña, desaliñada y claramente golpeada. Tenía sangre por todo el cuello, algo de polvo encima y aún conservaba un aura etérea débil. Pero lo más extraño no era su estado, era su expresión. La chica tenía una sonrisa pervertida mientras se aferraba al suelo e intentaba levantarse, a pesar de verse absolutamente miserable. Con este ya llevo 50 intentos, no puedo esperar por el 51, murmuró con una expresión tan extraña que incluso Crow no sabía qué pensar. Disculpa, ¿quién eres? Intenté llamar su atención. Al final ella no me respondió. Era como si la chica no pudiera percibir mi presencia, a pesar de que estaba literalmente a pocos pasos de ella. No fue hasta que se desplomó contra el suelo que reaccioné, algo aturdido, al notar que su figura simplemente desaparecía como si el suelo en el que había caído fuera un portal. A simple vista solo había un mar de flores. Pero cuando examiné esa zona en particular sentí algo extraño. Allí no había nada sólido. Las flores parecían cubrir una especie de abertura. Movido por la curiosidad, me acerqué y asomé la cabeza con cuidado. Y lo que vi fue extraño incluso para los estándares de mi vida. Cuando introduje la cabeza en la abertura, mi punto de vista apareció del otro lado, como si mi cabeza hubiera atravesado el espacio. Ahora estaba mirando hacia arriba desde el suelo. Frente a mí se extendía una escena que me resultaba inquietantemente familiar. Un campo índigo cubierto de flores blancas se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y en medio de ese campo había dos figuras enfrentándose. Una era la misma chica de antes, ahora con una expresión que recordaba demasiado a la de Gojo después de volver de la paliza que le dio Toji. La otra figura era un hombre delgado que sostenía una lanza más grande que él mismo. Llevaba puesto un casco de samurái, y permanecía completamente inmóvil frente a ella. Así que al final vuelves, declaró el samurái mientras extendía su alabarda de 3 metros. Esa determinación, incluso para un inmortal, es encomiable. Ante esas palabras, una aura noble y trágica se extendió por todo el ambiente, potenciada por el susurro de las flores y la luz de la luna. Deja los discursos, viejo. Solo cállate y pégame, declaró la chica con emoción, rompiendo por completo la atmósfera profunda y solemne. O tal vez solo eres un shura particularmente pervertido, se quejó el samurái, sintiéndose sucio por alguna razón. Clank.
Sin querer seguir viendo esa pelea, saqué la cabeza de aquel lugar y regresé al espacio lleno de flores moradas, esta vez dudando seriamente de lo que acababa de ver. En primer lugar, ese sujeto no era otro que Ishin, del juego Sekiro. Algo que no estaba en conflicto con lo que sabía, pues mis sueños a menudo incluían escenas de la saga Souls. ¿Pero quién era esa chica? Y, más importante aún, ¿por qué me sentía algo incómodo al verla? No era algo físico. De hecho, era hermosa. Tampoco algo fisiológico, pues no sentía ninguna reacción extraña ante su presencia. Lo verdaderamente incómodo era que me recordaba demasiado a cierto personaje masoquista de Konosuba. ¿Y por qué lo digo? Porque su cara era, sin exagerar, la de una pervertida. Parece que mis sueños cada vez son más raros, murmuró Crow, algo agobiado, preguntándose qué diablos estaba pensando su propia psique para crear un personaje así. Mientras pensaba en eso, Crow se sentó en el trono de piedra y, sin querer desperdiciar ese valioso tiempo de ocio, intentó conseguir algo que llevaba tiempo deseando. Clic. Con un suave sonido de chasquido, Crow sacó de la nada una lata de Pepsi. Luego también hizo aparecer un buen trozo de filete y empezó a comer con ganas. Bueno, comer en sentido figurado. Después de todo, aquello era un sueño y no existía la sensación de saciedad. Pero el sabor y la textura eran los mismos, así que al menos servía para relajarse. Clank. Oh bueno, algo así. Cada cierto tiempo la misma chica volvía a caer, exactamente igual que antes, con una expresión que mezclaba placer, frustración y emoción. Espero que mi mente no esté intentando decirme algo incómodo, como que tengo tendencias masoquistas, murmuré, sudando frío. Bueno, aunque pensándolo bien, me encantaban los juegos Souls-like. Cualquier otra cosa me aburría, intenté defenderme, evitando cualquier posible asociación. Plop. Amo que los enemigos peguen fuerte, murmuró la mujer mientras caía otra vez. Si no pegan fuerte, no son buenos. Haré como que no escuché eso, dije mientras apartaba la mirada. Tras aquella frase, la mujer, aún algo sumida en su éxtasis, recuperó poco a poco los sentidos y empezó a mirar a su alrededor, como si hubiera notado algo extraño. Mientras rebuscaba con la mirada por los alrededores, finalmente posó los ojos en mí. Pero, en cuanto lo hizo, su expresión cambió, y se volvió completamente aburrida. ¿Qué demonios eres? Preguntó, poniendo una cara que recordaba demasiado a la de un viejo intentando usar un teléfono móvil. ¿Y por qué estás en la capa más profunda de este lugar? ¿La capa más profunda? Pregunté, dudoso. 68. La diosa salió defectuosa. ¿Qué quieres decir con zona profunda? Pregunté sinceramente confundido. Además, no parece ser parte de mi sueño. ¿Cómo no puedes? A media frase la chica, sorprendida, se quedó rígida. Su mirada sobre Crow se volvió extraña. En un instante pasó por una serie de emociones caóticas. Nerviosismo, enojo, indignación, horror, y finalmente agravio. Tú. Gritó la chica mientras apuntaba a Crow como si estuviera señalando en un meme. Sí, yo, respondí, incómodo por el arrebato repentino. No te hagas el idiota. Hazte responsable, bastardo sin corazón. Gritó la chica, visiblemente alterada. Tú me hiciste esto, así que hazte responsable. Durante un breve momento el cerebro de Crow sufrió un auténtico error en la base de datos, intentando procesar aquellas palabras y la posible relación que podrían tener con él, y con aquella completa degenerada. Creo que te equivocas de persona, expliqué rígidamente. Mentira. Eres tú. Tú me convertiste en esto. Antes era muy decente, una flor inocente y pura. Dijo la chica entre lágrimas, pareciéndose sospechosamente a cierta diosa de cabello azul durante uno de sus berrinches. Eso no puede ser. Reclamé indefenso. Yo nunca hice nada contigo, ni siquiera te conozco. Perdiendo la compostura, Crow se levantó algo indignado y, sobre todo, incómodo por recibir tal acusación. Después de todo, ¿cómo podría él, probablemente la persona más virgen de toda esta era, haber hecho algo así? Mucho menos corromper a una chica con tendencias tan obviamente torcidas. Lo hiciste. Tú me volviste así. Dijo la chica aún más molesta. Por tu culpa ahora soy así y nunca podré volver a lo que era. Así que toma responsabilidad. Oye, no me hagas parecer un cabrón. Me quejé indignado. ¿Y cómo demonios quieres que tome responsabilidad si soy tan virgen que mi orina incluso entraría en la categoría de agua sagrada? Durante lo que pudieron ser las horas más vergonzosas de la vida de Crow, ambos discutieron sin descanso. Ninguno lograba entender al otro.
Por un lado, Hypnos estaba desahogando todas las emociones contenidas de su extraño y decadente viaje personal. Por el otro, Crow se defendía desesperadamente de unas acusaciones que, debido a la forma caótica en que ella se expresaba, lo hacían parecer un completo desgraciado que había arruinado la vida de una mujer y ahora se negaba a asumir la responsabilidad. Algo que indignaba profundamente a Crow. No solo porque esas acusaciones atacaban directamente sus principios, sino también porque, tanto en esta vida como en la anterior, él seguía siendo completamente virgen. No fue hasta después de innumerables quejas, discusiones y malentendidos que Crow logra entender al menos una parte de la situación. Cabe decir que el hecho de que la chica finalmente se calmara ayudó bastante. Cuando ambos alcanzaron un mínimo entendimiento tácito, se quedaron en silencio durante un momento. Entonces, ¿te gustan los mundos Souls? Pregunté intentando calmar las cosas. ¿Te refieres a esos lugares donde casi todo intenta matarte o usar tu cuerpo como trapo sucio? Preguntó Hypnos algo sonrojada. Suspiré cansado. ¿Podrías decir que sí? Respondió Hypnos con expresión deprimida. Siento que hayas caído en mi sueño y hayas terminado así, me disculpé sinceramente. Si te sirve de consuelo, tu situación es similar a la de algunos otros individuos. Tal vez no tan extrema, pero hay ciertas similitudes. Gracias, es reconfortante escuchar eso, agradeció Hypnos, algo menos agobiada. Pero en serio, por favor toma responsabilidad de esto. Me temo que gracias a todo esto me he convertido en una rara. ¿Puedo saber qué tipo de responsabilidad? Pregunté casi llorando. Solo déjame estar en este lugar y, si me aburro, dame experiencias similares. Temo que ahora no podré vivir sin que un enemigo más grande, fuerte y con una espada o martillo de 4 metros me haga picadillo, hasta que, tras incontables dificultades, dolores, penas y humillaciones, pueda por fin pararme sobre su cuerpo yaciendo a mis tiempo, ¿te estás emocionando de nuevo? Dije mientras intentaba calmar a la chica, que empezaba a desviarse otra vez. Perdón, se disculpó Hypnos algo avergonzada. Me entusiasmé. Sí, bueno, no importa, dije con algo de dolor de cabeza. En cuanto a tu situación, no veo demasiados problemas. Pero, a cambio, quiero que contestes con honestidad mis preguntas. No veo problema, respondió Hypnos. Bien. Entonces, primera pregunta. ¿Quién eres y por qué estás en mis sueños? Pregunté curioso por la identidad de la chica frente a mí. Bueno, supongo que puedes llamarme Hypnos, diosa, o mejor dicho, exdios de los sueños, contestó Hypnos con cansancio y un toque de autoburla. Hypnos, murmuré recordando a quién pertenecía ese nombre. Una imagen vino a mi mente. Un olímpico. Y aunque en general no tengo una buena impresión de los dioses olímpicos, frente a mí estaba uno de los pocos tolerables. Después de todo, una de sus peores acciones había sido intentar fastidiar a Zeus, algo que sinceramente apruebo. Porque, siendo honestos, ¿quién no querría librarse de él? Ese pensamiento me generó cierta simpatía, una que, por desgracia, empezó a desvanecerse cuando recordé la situación actual de la supuesta diosa. Entonces eres el dios de los sueños, murmuré algo incómodo, al pensar que quizá, por accidente y de manera completamente involuntaria, había torcido a uno de los pocos olímpicos decentes. Exdios, corrigió Hypnos con sequedad. Perdí mi sacerdocio cuando entré en este lugar. O mejor dicho, fue completamente y absolutamente corroído. Pregunté con confusión. Por tu reacción veo que no eres consciente del pozo en el que nos hemos metido, y que antaño era tu sueño, dijo Hypnos al notar la confusión en Crow. Si te soy sincero, no soy consciente de nada, admití abiertamente. No fue hasta hoy, cuando te vi, que supe que algo andaba mal con mis sueños. Suspiró Hypnos con cansancio. Entonces supongo que debo empezar desde el principio. Imagino que tu siguiente pregunta será, ¿qué diablos pasa en este lugar y cómo terminé aquí? Tienes toda la razón. En ese caso te haré un resumen, porque, sinceramente, yo tampoco tengo tanta idea como piensas, dijo Hypnos antes de quedarse pensativa. Antes, cuando estaba en el mundo onírico haciendo, bueno, nada nuevo, porque el mundo de los sueños no tiene muchos conflictos, me encontré con un sueño particular. ¿Un sueño muy extraño? ¿Un sueño extraño? Pregunté. Imagina a los sueños como burbujas. Usualmente son transparentes y puedes ver todo a través de ellas. Pero este sueño raro era negro, como una mancha de tinta, explicó Hypnos. Y yo, como diosa de los sueños, tengo que revisar este tipo de anomalías para ver si contienen algún peligro. Además, estaba súper aburrida, así que decidí explorar ese sueño. Tras decir esto, Hypnos pareció desinflarse un poco.
Imagínate mi sorpresa cuando encontré dentro de ese sueño una ciudad. Una ciudad como ninguna otra, porque literalmente estaba atrapada en un eterno atardecer. Y su único paisaje era una gran calle llena de lápidas, expresó Hipnos mientras su expresión se volvía una mezcla de agravio, y un extraño disfrute perverso, como si incluso ese recuerdo la emocionara un poco. Espera, creo que sé qué pasará a continuación, dije mientras mi cara adoptaba una expresión algo fea al recordar cierto primer sueño extremadamente lúcido. Varios arqueros fantasmas salieron de la nada y, exacto. Me llenaron de flechas por todas partes del cuerpo cientos de veces en un descuido, y sin parar. Grité, lloré y supliqué piedad mientras me clavaban sin piedad una y otra. Tiempo, interrumpí algo perturbado por cómo esta conversación empezaba a volverse rara. Relájate, respira, y luego continúa siguiendo las palabras de Crow como guía. Hipnos, que estaba casi babeando, comenzó a respirar con dificultad, cambiando lentamente su expresión hasta volver a algo más decente. Una vez más parecía una chica hermosa, y no una completa degenerada. Y bueno, ese fue mi primer encuentro. Aunque mis primeras experiencias no las disfruté. De hecho, diría que me perturbaron bastante, comentó Hipnos con un tono más moderado. Oh, eso es más normal. Pero si te causó tanto malestar, ¿por qué simplemente no, ya sabes, cortaste el cable y te fuiste? Expresé mi duda. Lo intenté. Pero mientras estaba aquí mis poderes se volvían terriblemente débiles. Algo completamente inaudito, porque ya sabes, yo soy la diosa del sueño. ¿Entonces te quedaste atrapada en mi cabeza desde esa época? Pregunté mientras sentía una mezcla incómoda de culpa y escalofríos al pensar que esta chica había estado en mi mente todo ese tiempo. Bueno, murmuró Hipnos algo incómoda. De repente un silencio incómodo surgió entre ambos, y tanto Crow como Hipnos permanecieron callados durante un largo momento. Por favor dime que no creo que estás a punto de decir lo que creo que vas a decir, pedí con algo de esperanza. Bueno, no exactamente, respondió Hipnos con incomodidad. Después de que despertaste, salí muy asustada. Pero sobre todo enojada, porque literalmente habías pisoteado mi orgullo. Así que me obligué a volver a entrar para golpearte o hacerte pagar por lo que me hiciste, pero de vuelta pasé por una experiencia horrible. Pasé muchas veces por ese lugar, y me enfrenté a cosas muy increíbles en tu sueño. Y digamos que en cierto punto ya no entraba por venganza, sino porque me gustaba. Entonces convertiste mis sueños en tu mazmorra sexual personal, comenté con una profunda sensación de vacío. No lo diría así. Aunque, bueno, vencer a un ser poderoso después de que te humilló, te arrastró y te ahorcó bien rico es mejor que el sexo. Y eso que aún no lo he hecho, comentó Hipnos con una sonrisa algo peligrosa. ¿Puedo echarte de mi sueño?, pregunté secamente, deseando sacar a esta degenerada de mi inocente espacio mental. No, no puedes. Me prometiste que te harías responsable. No puedes tirarme después de prometer que asumirías la responsabilidad, suplicó Hipnos mientras señalaba a Crow con miedo y pánico. No me hagas parecer un cabrón, dije enojado. Además, ¿qué demonios es esto? Literalmente convertiste mi virgen paisaje onírico en tu mazmorra masoquista. No sé qué es eso, pero tú fuiste quien me hizo así que ahora no puedes echarme, protestó Hipnos con tono seguro. Además, no podría salir aunque quisiera. ¿Y eso por qué? ¿Acaso quieres que abra una puerta o algo? Pregunté, a punto de imaginar una salida o cualquier cosa que expulsara a esta degenerada de aquí. Es porque ahora soy parte de este lugar, se quejó Hipnos. No sé qué pasó hace poco, pero este sitio se convirtió en un espacio raro, separado del mundo onírico. Eso me aisló en un espacio extraño. Además, aunque saliera, no serviría de nada, porque mi divinidad fue atada y deformada para convertirse en uno de los pilares de este lugar. ¿Hablas en serio? Pregunté, mirando a la chica en busca de alguna mentira. Tal vez eso era lo que esperaba para poder echarla de aquí. Sí. Hace unos días, mientras un samurái me apretaba bien fuerte, todo se volvió negro. Y cuando desperté me encontré en este lugar, en la zona baja, totalmente desorientada, pero sabiendo que ahora estaba ligada a él. No soy dueña de nada, solo un pilar temporal. Uno del que ni siquiera sé qué pasará cuando deje de ser necesario, explicó Hipnos. Pero la verdad no está tan mal. Dentro de todo, es como ser atada como un perro en un espacio donde hay grandes enemigos que me derrotarán y pelearán conmigo todo el tiempo. ¿Puedes dejar de desviarte hacia tus fantasías masoquistas, por favor? Pedí mientras sentía que me palpitaban las venas. Lo siento. Es que, bueno, no puedo evitarlo.
Pienso en ello y me prendo, explicó Hipnos sin un ápice de vergüenza. Digámoslo así y entonces. Resumiendo. Ahora estás atrapada aquí y no quieres salir básicamente y eres una pervertida que disfruta estar aquí, por lo que incluso si pudiera hacerlo no me dejaría sacarte sí con dolor de cabeza. Crow se llevó la mano a la cara, a punto de soltar un largo suspiro. ¿Algo más que añadir? Bueno, aún no hemos explicado varias cosas que he aprendido. Y tal vez, solo tal vez, Ares, o al menos cuando sueña, también venga aquí. Pues puede que haya ligado este lugar con su paisaje onírico antes de ese incidente, explicó Hipnos con una sonrisa algo tonta. Dame una razón. Una sola razón para no estrangularte ahora mismo, pedí, a punto de imaginar cómo estrangular a esta diosa inútil. Ninguna, comentó Hipnos antes de sonrojarse. Por cierto, me gusta fuerte. Y si es posible, con las 2 manos 69. Un acuerdo con la diosa inútil. Con esa actitud no te tocaría ni con un palo, comenté con expresión muerta al ver a esta diosa degenerada. ¿Quién necesita un palo para eso? Respondió Hipnos. Una lanza sería mejor. Realmente eres un caso perdido, murmuré algo molesto. Esto se debía a que la chica era como una mezcla retorcida entre un maníaco de las batallas, un jugador de Souls, y un cenobita. ¿Y de quién es la culpa? Reclamó Hipnos. Antes de llegar a este lugar yo era una diosa decente. Algo perezosa, sí, pero nada que ver con cómo soy ahora. Por favor, deja de sacar ese tema. Siento que no estamos llegando a ningún lado, pedí mientras me frotaba las sienes. Entonces, ¿de qué deseas hablar? Preguntó Hipnos, notablemente más aburrida. Bueno, antes de que te perdieras en delirios poco normales, otra vez, dijiste algo que no puedo pasar por alto, dije mientras me ponía serio. ¿Qué es eso de que Ares vendrá aquí de vez en cuando? Bueno, la historia es algo compleja, resúmela, ordené secamente. Quería ver a alguien sufrir como lo hacía yo, así que traje el sueño del bruto de Ares para que fuera golpeado igual que yo, explicó Hipnos con total naturalidad, ocultando que en realidad deseaba que Ares golpeara a Crow. Entonces intentaste un cooperativo para ver a alguien caer como tú, y en cambio te cargaste el servidor, respondí con ganas de estrangular a esta idiota por haber traído a alguien tan peligroso aquí. No entendí nada de lo que dijiste, expresó Hipnos. Pero Ares viene aquí cada vez que duerme, así que ahora tengo a un dios de la guerra furioso en este lugar esperándome, dije con cansancio. Sí, pero descuida. No le interesas, respondió Hipnos. Ese sujeto viene aquí solo para practicar, y buscar a su maestro. ¿Maestro? ¿Ares tiene un maestro? Pregunté genuinamente confundido. Sí, y uno bastante imponente, contestó Hipnos, aún algo incómoda al recordar a ese gigante musculoso que literalmente le dio a Ares la mayor paliza de su vida. ¿Y por casualidad, recuerdas el nombre de ese sujeto? Pedí mientras sudaba frío ante la idea de que hubiera tal peligro en este lugar. ¿Cómo no recordarlo? Literalmente le dio la peor paliza de su vida. El nombre de ese sujeto era August, contestó Hipnos mientras sentía un leve escalofrío al recordar a ese monstruo. Mierda, pensé mientras las escenas de aquella pelea venían a mi mente junto con un entendimiento de que había metido la pata a lo grande. Espera un segundo, murmuró Hipnos. Como si acabara de darse cuenta de algo, giró lentamente la mirada hacia mí. Su expresión se volvió rígida. Se enderezó de golpe, observándome con una intensidad incómoda. Por casualidad, tú no serás o conocerás a August, ¿verdad? Murmuró Hipnos, sudando frío. En cierta forma, soy él, contesté, intentando ocultar que, durante uno de mis sueños, me había dejado consumir por ese papel. Entiendo, murmuró Hipnos, rígida, tratando de procesarlo. Pero a mitad de la frase se detuvo. Una sonrisa extraña, ligeramente perversa, comenzó a formarse en su rostro. Entonces, si eres él, o al menos es parte de ti, ¿podrías pelear conmigo como lo hiciste con Ares? Preguntó Hipnos, visiblemente emocionada. Un silencio incómodo se instaló en el lugar. Por un segundo, estuve a punto de maldecir a la madre de Hipnos, pero me detuve. Después de todo, esa madre era Nyx. Y no tenía ninguna intención de ofender a algo así. Aunque, viendo en lo que se había convertido su hija, sería un milagro que no me estrangulara si llegaba a descubrir que yo tenía parte de la culpa. No, contesté secamente. Y si tanto quieres pelear, ¿por qué no vas con ese sujeto? Estoy seguro de que Ares daría un mejor espectáculo. BFFF, bufó Hipnos. Ese sujeto aún no sabe que estoy aquí.
Y si lo supiera, solo me causaría problemas. Además, parece más obsesionado con August que con pelear, ya veo, murmuré mientras gotas de sudor caían por mi frente. La había cagado. Si ese tipo realmente estaba tan obsesionado con encontrarme, no quería ni imaginar qué haría si descubría que estoy aquí. Justo bajo sus narices. En Esparta. Pero, a mitad de la depresión de Crow, Hypnos cambió de tema con poca delicadeza. Pero, repetí, esperando que continuara. Pero si alguien está dispuesto a presentarme un enemigo igual que August, uno que pueda satisfacerme, la cosa podría cambiar, comentó Hypnos. Sabes, mis poderes son muy limitados, pero si cierto individuo me causa una gran impresión, y tú me das permiso, podría invertir algo de mi tiempo en entretener al musculoso para que no te moleste. ¿Qué opinas? ¿Puedo saber por qué me ofreces esto, y por qué debería hacerlo? Pregunté con desconfianza. Simple, respondió Hypnos, claramente emocionada. Vi toda la pelea entre August y Ares. Vi cómo ese sujeto fue marcado e influenciado por ella. Quiero experimentar lo mismo, con alguien que encaje tan bien como August lo hizo para Ares. En cuanto a por qué deberías hacerlo, ¿acaso no es obvio que lidiar con Ares es problemático? Mientras más explicaba, más feliz se veía Hypnos. Como si estuviera declarando uno de sus mayores deseos. Su expresión lo decía todo, algo que era obvio pues sus ojos prácticamente tenían forma de corazón. Ah, entonces quieres que te cree un personaje, o una especie de jefe, para que te enfrentes a él como lo hizo Ares, resumí con cansancio. No solo enfrentarlo. Quiero también un personaje que me haga latir el corazón para poder usar su imagen, habilidades y demás en ocasiones especiales, respondió Hypnos con una ligera impotencia. Sabes, aunque disfruto los combates y ser maltratada, a veces quiero experimentar qué se siente tener una actuación tan dominante, mientras finjo ser alguien que admiro o con quien me identifico. En pocas palabras, quieres crearte una cuenta Smurf con un mod de jefe. Sabes, a veces tus palabras son molestas. ¿Puedes usar términos más normales? Se quejó Hypnos, claramente perdida ante ese vocabulario. Perdón, error mío. Hablar de esto me hace usar cierto vocabulario que no utilizaba desde hace mucho, me disculpé, notando que usar lenguaje moderno con una entidad antigua como Hypnos era poco considerado. ¿Por qué siento que me estás despreciando de una manera no placentera? Preguntó Hypnos, entrecerrando los ojos. No sigamos con esto, repetí cansado. Solo dime qué tipo quieres y veré qué puedo hacer. Aunque estaba muy agobiado y cansado de toda esta mierda, quería terminar rápido. Solo quería comer unas papas, descansar y cerrar temporalmente este asunto. No tenía tiempo para estas tonterías. La guerra estaba a punto de comenzar en 2 semanas como mucho. Tenía que explorar Corinto para conseguir desgracia para Devon Derothiu y confirmar que no naciera otra duquesa hinchada. Ah, y como extra, debía considerar una reunión con Hades para sellar las secuencias peligrosas en su inframundo, lejos de manos indebidas. En pocas palabras, estaba con trabajo hasta el cuello. ¿Y si hacer cosplay y satisfacer a esta degenerada solucionaba temporalmente el problema en el mundo de los sueños, o lo que fuera este lugar, entonces valía la pena hacerlo cuanto antes? Perfecto, murmuró Hypnos mientras hacía un pequeño gesto de victoria, como un niño emocionado. Entonces escucha bien lo que quiero, nada excesivamente sexualizado. Y solo tienes 3 solicitudes. El resto queda a mi criterio, interrumpió antes de que me obligara a interpretar algún papel absurdo para su satisfacción. Aburrido, se quejó Hypnos mientras se desinflaba. Solo dilo antes de que me arrepienta. Bien, respondió Hypnos con falsa resignación. Tras eso, se quedó en silencio, pensando con una seriedad impropia de ella. Su mirada se volvió firme, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Y, poco a poco, 3 deseos emergieron, directamente desde lo más profundo de su retorcido, y sorprendentemente puro, corazón. Primero, quiero que este individuo sea abrumadoramente fuerte. Que me haga sentir una impotencia absoluta, pero no al punto de que me mate con un solo golpe. No podría disfrutarlo, expresó Hypnos levantando un dedo. Aceptable, contesté. Segundo, deseo que este individuo disfrute tanto la lucha como yo. Que ame el combate, que sienta placer al enfrentarse a un enemigo capaz de herirlo, continuó, levantando un segundo dedo. Apenas aceptable, respondí, cediendo un poco esta vez. Tercero, declaró Hypnos, sonrojándose ligeramente. Quiero que este enemigo prolongue la batalla hasta quedar satisfecho. Que no pueda matarme fácilmente, y que yo tampoco pueda matarlo.
Que la pelea continúe todo lo necesario, incluso que pueda curarme si me deja al borde de un final momentáneo que arruine la pelea. Eso ya es bastante codicioso, comenté, sintiendo cómo crecía el impulso de rechazar esa última condición. Sin embargo, al ver la expresión emocionada, y ligeramente perturbada, de la chica, Crow sintió que, si se negaba, esa loca no ayudaría con Ares. Y en esta situación, era él quien necesitaba su ayuda. Eso, y varias respuestas que aún faltaban en ese rompecabezas. Pero, por ahora, no tenía ganas de preguntar. Tratar con esa degenerada ya era suficiente como para sentir que sus neuronas se desintegraban con cada palabra. Ahora, suspiré profundamente. Lo haré, pero más te vale mantener ocupado a ese sujeto hasta que tenga tiempo libre, dalo por hecho. De hecho, incluso podría darte crea un escenario. Iré transformado. Y hazlo rápido antes de que me arrepienta, ordené, sintiendo que cada palabra de esta chica contaminaba mis oídos. Entendido, respondió Hipnos, visiblemente emocionada mientras extendía la mano. En el momento en que hizo el gesto, una puerta apareció de la nada. Ella entró, pero antes de desaparecer, asomó la cabeza una vez más. Dame 5 minutos. Después puedes entrar, afirmó Hipnos, antes de desaparecer por completo, dejando solo la puerta atrás. Y dices que no tienes ninguna autoridad aquí, me quejé, molesto por lo poco honesta, y confiable, que era. Sin muchos ánimos, Crow se levantó. Con un simple movimiento de su mano, hizo aparecer un espejo. Al observarlo, algo en su interior se calmó ligeramente. En el reflejo no había un cuerpo definido, solo una pequeña figura oscura y borrosa. Sin forma clara. Sin identidad. Excepto por un detalle. Cabello. Largo. Morado. No era algo tan extraño por sí solo, pero tenía una textura y suavidad, inquietantemente familiares. Bueno, al menos eres lo único que vale la pena conservar, murmuré al observar ese cabello. Aunque el color es diferente, no me disgusta. Guardé silencio un momento. Me pregunto si podré recrear el tinte cuando todo esto termine. Con ese pensamiento, me concentré en el espejo y comencé a visualizarme. Pero antes de actuar, recordé las exigencias de Hipnos y empecé a buscar una forma, un personaje que encajara con sus retorcidos gustos. Varias opciones pasaron por mi mente. Muchas. Demasiadas. Pero, al final, una se impuso sobre las demás. Una que me incomodaba. Una que, al pensar en interpretar, me incomodó. Supongo que, en cierta forma, ella es todo lo que pidió, dije en voz baja, sin apartar la mirada del reflejo. El espejo cambió. En cuestión de segundos, la figura reflejada tomó forma. Más alta. Más definida. Cabello negro, largo, recogido en 2 coletas delanteras que caían sobre el pecho. Su atuendo era un ahorí negro y en la cintura, una espada colgaba. Realmente no sé si esto será buena idea, murmuré mientras observaba la imagen del papel que estaba a punto de interpretar en el espejo. Solo espero que no sea demasiado para ella. En el reflejo se alzaba la figura de una de las mujeres que Crow más respetaba en la ficción. Respetaba, en todo el sentido de la palabra. Su respeto era tan profundo que incluso la idea de ver contenido inapropiado sobre ella le resultaba extremadamente incómodo. Esa figura no era otra que Unohana. Aunque no lo niego, esto será interesante, murmuré, intentando adoptar la mentalidad del personaje. Pero incluso al hacerlo, había una ligera resistencia. Como si, en el fondo, supiera que estaba cruzando una línea. Mientras Crow trataba de meterse en el papel, y Hipnos preparaba el escenario, ninguno de los dos notó algo más. Algo que ya había ocurrido antes. Una presencia. Un invitado no deseado. En algún rincón de ese mundo distorsionado, una figura caminaba sin rumbo fijo, pero con un propósito claro. Buscar a alguien. A alguien muy específico. El único hombre al que podía llamar maestro, el bastardo al que juró golpear con todas sus fuerzas apenas lo volviera a ver. 70. Un mar de rojo parte 1. Una actuación, murmuré mientras sonreía con amabilidad frente al espejo. Será fácil con una sonrisa ensayada y una actitud alegre, casi de Yamato Nadeshiko, me preparé frente al reflejo. Esa versión de mí contrastaba demasiado con lo que era ahora. Mantenerla, era más difícil de lo que había imaginado. No lo mostraba, pero se sentía antinatural, como sostener una máscara que quería romperse desde dentro. Pero no importaba. Solo sería por esta noche. Más vale que me dé prisa. Si la hago esperar demasiado, podría arruinar nuestro primer encuentro, me dije mientras caminaba hacia la puerta. Con cada paso, me hundía más en el papel. Ajustaba gestos, respiración, mirada, todo encajaba.
Todo era preciso. Excepto un pequeño detalle. Uno que había nacido desde que fui Auguste en aquel entonces, y que, desde entonces, había crecido con una intensidad incómoda. Lo sentí con claridad cuando mi mano tocó el picaporte. Tan intenso, que no pude evitar sonreír. Pero no era la sonrisa amable que había practicado. Era fría. Era real. Era emoción. No una emoción cualquiera. Era la expectativa de un combate. Una alegría extraña, casi viva, que se retorcía dentro de mí al pensar en una pelea sin peso, sin propósito, sin consecuencias. No tenía que demostrar nada. No tenía que proteger a nadie. No había ideales que sostener, ni siquiera la preocupación por mi propia existencia. Por un instante, todo eso desaparecía. Y en ese vacío, me sentía libre. Como un pájaro enjaulado al que, de repente, le devuelven las alas. Pero no unas alas torpes, limitadas por un cuerpo que no responde. No. Eran alas que seguían el ritmo de mi mente, o quizá era mi mente la que por fin dejaba de estar encadenada. Parece que, al final, no soy tan diferente de ella, murmuré antes de abrir la puerta. La diferencia, es que yo no puedo entregarme por completo a la batalla y eso, era lo único que me retenía. Crucé el umbral. Durante un instante, olvidé que estaba actuando. Hubo un destello blanco. Cuando recuperé los sentidos, ya no estaba en la habitación. Ante mí se extendía una inmensa pradera de flores rojas. Rojas, demasiado rojas. Era un mar de lirios de araña que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, sin caminos, sin estructuras, sin nada que rompiera la monotonía. No había arte. No había señales de nada más a la vista. Solo ese mar carmesí, y un silencio pesado que se cernía sobre aquella bella vista. Veo que tienes cierto afecto por los campos floreados, comenté mientras extendía un dedo hacia las flores. Al rozarlas, noté lo delicadas que eran en realidad. Tan frágiles que un simple roce brusco podía dañarlas. Eran hermosas, pero no estaban hechas para ser tocadas. Al otro lado, frente a la mujer amable que yo representaba, estaba Hipnos. Vestía una armadura improvisada, pero funcional. La reconocí al instante. Un conjunto que imitaba la de un samurái. No era elegante, pero sí práctica. Estaba preparada para luchar. Todo en ella gritaba combate. Y aún así, tenía una expresión ligeramente dudosa. Porque lo que había cruzado la puerta no era lo que esperaba. No había ningún gigante. No había un guerrero envuelto en épica o decadencia. Solo, una mujer aparentemente amable. Una figura pulcra, bien vestida, con el cabello perfectamente arreglado en dos coletas que caían al frente. Su postura era serena, su expresión amable. Una imagen casi idealizada, una mujer que parecía más adecuada para un paseo tranquilo que para un campo de batalla. Lo único fuera de lugar, era la espada que colgaba en su cintura. Tú, eres el enemigo que estaba esperando, dijo Hipnos, con una molestia apenas disimulada. Sí, respondí con una sonrisa suave. Es un placer. Puedes llamarme Unohana, repitió, claramente decepcionada. ¿En serio eres mi oponente? Mientras murmuraba su queja, comenzó a envainar su espada. Su postura se relajó, más por irritación que por confianza. Era evidente. Pensaba marcharse. Ir a reclamar, a quien le había prometido un digno enemigo y, en cambio, le había enviado a una mujer que parecía la viva representación de la esposa ideal. Entonces, ocurrió. Antes de que terminara de hablar, todo su cuerpo reaccionó. Sus pupilas se encogieron hasta convertirse en un punto. El vello de su piel se erizó al mismo tiempo. No fue progresivo. No fue natural. Fue inmediato. Como si algo, enorme, acabara de aparecer frente a ella. No había cambiado nada. La mujer seguía en el mismo lugar. Sonriendo. Aún así, por puro instinto, Hipnos desenvainó su espada a medias. Clan. El sonido fue suave. Limpio. Demasiado limpio. Su movimiento se detuvo en seco. Su brazo, dejó de responder. La hoja, apenas liberada, se desvió lo suficiente para rozar su propia piel. La mujer amable, tan gentil y delicada, apareció frente a ella. Su espada ya estaba envainada, pero el golpe que había dado, de no ser por los reflejos perfeccionados por innumerables muertes falsas, habría partido a Hipnos en dos. Aún bloqueando, no fue suficiente. El impacto le entumeció todo el brazo y su propia espada, incapaz de resistir el retroceso, se clavó en su carne. Juzgar a un enemigo por su apariencia no es una buena costumbre, aconsejé con calma, manteniendo mi expresión amable y mis ojos claros. Era imposible asociarme con aquello que casi la había partido en dos.
Entonces, supongo que debería disculparme, murmuró Hipnos, y su sorpresa lentamente se transformó en una sonrisa amplia. Entonces empezamos, proclamé. Clic. Un movimiento rápido. La aparté con un golpe seco que la hizo retroceder. La diferencia de fuerza era evidente. La espada de Hipnos gimió bajo la presión, se astilló. Hipnos salió disparada hacia el otro extremo del campo de flores. Su hombro derecho sangraba por una herida abierta que parecía imposible de ignorar. Eso, realmente duele, dijo, sosteniéndose la herida mientras usaba su limitada capacidad de manipular el sueño para cerrarla. La carne, que antes estaba casi desgarrada, se recompuso ante mis ojos. Y al verlo, sentí una ligera molestia. Verla curarse mientras aún sonreía de esa forma, mostrando una clara excitación, era irritante. Parece que no fue suficiente, pensé mientras apretaba la espada en mi mano. Clic. Sin esperar, crucé la distancia entre nosotras en un instante. Ya estaba frente a ella, blandiendo mi espada. Clic. Un chispazo resonó en medio del corte. La hoja se desvió apenas, demasiado poco para alterar el golpe, pero suficiente para que Hipnos no quedara cortada. Y aún así, ese mínimo error me transmitió una fatiga ligera en el brazo que sostenía la espada. Clic. 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 El sonido constante de chispazos se volvió rítmico, casi hipnótico. La expresión de Hipnos se tensó. Cada chispazo parecía requerir toda su atención. Sentía que su propia técnica, aquella que tanto le había costado aprender, estaba en juego, y que, a pesar de toda su maestría, apenas era capaz de seguir el ritmo de un Ohana. La técnica que usaba Hipnos no era otra que el parry, un método que lentamente mellaba la resistencia y la postura del enemigo. Pero era un arma de doble filo. Al mismo tiempo, desgastaba al propio ejecutor si cometía el más mínimo error. Algo que Hipnos había perfeccionado con orgullo, y ahora usaba contra mí. Clic. Un sonido más nítido que los anteriores resonó en el campo. Mi espada retrocedió apenas, perdiendo el equilibrio por una fracción de segundo. Aquí está. Hipnos evaluó el momento y, sin dudar, se abalanzó, preparándose para una ejecución rápida. Parecía que estaba a su merced, cuando vio cómo su espada penetraba mi vientre. Pero no lo estaba. Un corte agudo la sorprendió. El dolor vino desde su hombro. La mujer a la que había atravesado se había acercado aún más, empujando la hoja dentro de su propio cuerpo mientras, con la otra mano, sacaba un arma oculta de su manga y la clavaba en su hombro. Un corte limpio. Perforó mis intestinos y casi rozó mi columna, murmuré junto a su oído. SHHHHH, en un movimiento veloz, 2 chorros de sangre salieron disparados hacia el aire, salpicando las flores carmesí del campo. Uno provenía del hombro de Hipnos, cuyo brazo ahora colgaba de un hilo de carne y venas tras el movimiento brusco. El otro, de mi propio vientre, que casi se había abierto por completo al forzar ese intercambio. Tal herida había sido causada por un solo individuo, la propia Unohana. Sonreía con amabilidad y, aún así, en un solo movimiento brusco, había realizado algo más cercano a lo suicida. Al enemigo le infligía un daño devastador mientras ella misma recibía uno aún mayor. Hipnos casi perdió el brazo, y Unohana literalmente se había abierto la mitad del vientre con tal de asegurar el golpe. Gimió Hipnos mientras se tocaba la herida, una que dolía de una forma extrañamente placentera. Como era de esperar, Unohana seguía sonriendo. Una línea de sangre recorría su abdomen, mientras Hipnos se sostenía el brazo casi cercenado, mirándola con emoción y cautela. La mujer que antes había despreciado ahora le generaba una presión desconocida. Un escalofrío recorrió su espalda. Era como encontrarse con alguien de su mismo tipo, pero completamente diferente. Jeje, una pequeña risa escapó de los labios de Hipnos mientras tomaba su brazo casi cercenado. Crack. Un sonido seco de encaje. El hueso volvió a su lugar, la carne creció y el brazo se restauró a su estado original. Al mismo tiempo, la herida de Unohana dejó de sangrar de forma casi imperceptible. ¡Qué emoción! Esto apenas empieza y ya me gusta tanto, dijo Hipnos, apuntando a Unohana con su espada astillada. Sí, es un excelente inicio, respondí, mientras mi sonrisa se desvanecía lentamente. Mi expresión inocente se volvía menos radiante y mis ojos claros adquirían un matiz más sombrío. Me pregunto, ¿cuánto podré cortarte antes de que seas incapaz de curarte? ¿Temes que siempre me recupere? Presumió Hipnos, emocionada. No, repliqué, mirándola fijamente, dejando que su reflejo se dibujara en mis pupilas. Solo quiero evitar romperte demasiado rápido, para poder disfrutar mejor este tiempo. ¿Romperme? Se burló Hipnos.
Lamento decir que llegas demasiado tarde para eso, clic. Con esa declaración, Hypnos salió disparada hacia mí, esta vez tomando la iniciativa. Cortó sin dudar, y respondí con gusto, chocando nuestras espadas mientras una chispa de emoción recorría el combate, clic. Un choque que sorprendió a Hypnos produjo un sonido nítido de metal, acompañado de chispas, igual que ella lo había hecho antes. ¿Sabes hacer el parry?, preguntó casi inconscientemente, antes de que otro impacto igual de fuerte resonara. Clic. 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 Lo aprendí, respondí con suavidad. Es una buena técnica, muy apropiada para el combate. Mientras generaba chispas constantes con bloqueos perfectos, no dejé de hablar. Mi serenidad aumentaba la presión sobre ella. Lamentablemente, no es de mi total agrado, clic. Un sonido nítido resonó al impactar la espada. Estuve a punto de romper su postura, casi. El fallo no fue por perder el ritmo, sino porque en el último golpe cambié mi propia postura, recibiendo el impacto de lleno en lugar de desviar. En lo personal, prefiero un ataque más activo, comenté mientras mantenía la guardia. Entonces así será. Ante la declaración, Hypnos tomó el arma con ambas manos. Plantó firmemente los pies, levantó la espada y la dejó caer con fuerza, intentando desequilibrarme. Pero no me detuve. Me acerqué. De nuevo floreció la sangre. Perdí una mano, pero Hypnos ahora tenía la espada clavada en el abdomen. O la tenía, hasta que repetí el movimiento. La hoja atravesó de vuelta con precisión, arrancándole una bocanada de sangre. Parece que eres rencorosa, se burló Hypnos mientras se sostenía el abdomen. Pero me gusta esto a corta distancia, continuamos intercambiando golpes. Hypnos utilizaba todas las posturas de espada que conocía, mientras yo atacaba únicamente con dominio puro, sin una técnica formal definida. Ambas recibíamos daño constante y nos curábamos casi al instante. La escena se volvió un espectáculo macabro. Sangre cayendo como lluvia, fragmentos de piel como granizo, y ninguna de las dos intentando protegerse. Solo continuábamos. Resistiendo. Hasta que una dejara de hacerlo. Era, en esencia, un combate simple. Por cada herida infligida, por cada extremidad perdida, apenas necesitábamos medio segundo para restaurarnos. Estábamos estancadas. No había avance claro, ni señal de victoria. Y aún así, ninguna se detenía. La clave era obvia. La cabeza. Un golpe limpio ahí terminaría todo. Un final inmediato. Un final fácil. Pero ninguna lo eligió. Porque ninguna aceptaría algo tan simple. Un camino que no exigiera desmembrar a la otra. Un final sin haber atravesado cada límite posible. Y aún así, aunque el combate era del gusto de ambas, aunque Hypnos lo estaba disfrutando de una forma casi enfermiza, algo la incomodaba. Un detalle. Pequeño. Persistente. No estaba peleando en serio. Sí, nos estábamos destrozando mutuamente. Sí, la carne se abría y se reconstruía una y otra vez. Pero, no era suficiente. Hypnos lo sentía. Mientras ella se entregaba por completo, exprimiendo cada técnica, cada experiencia, cada fragmento de sí misma, yo no hacía lo mismo. No me forzaba. No cruzaba mis propios límites. Se estaba conteniendo. Como si no importara cuánto daño recibiera. Como si no importara cuánto resistiera a Hypnos. Como si todo aquello fuera un juego. Como un gato jugando con un ratón. Eso la irritaba. La emocionaba. Pero, sobre todo, la irritaba. Porque sabía que lo disfrutaría más, si dejaba de contenerme. Si dejaba de preocuparse por esa tontería de romperla. Después de todo, no se puede romper lo que ya está roto.